Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Te agradecemos, por su presencia y una disculpa por el tiempo de ausencia por cuestiones de salud, pero ya estamos reintegrándonos al programa. El día de hoy con un tema muy importante en los tiempos que estamos viviendo ahora, un aniversario más de la conmemoración del Día del Niño, que se celebra este 30 de abril. Y pues hablar de la niñez es hablar, todo mundo dice, del futuro, de lo que nosotros estamos esperando para mañana, que tiene que construirse hoy. Y pues este es el tema el día de hoy. Y para hablar de este tema estamos con la compañera educadora Aida Sagredo Hernández. Buenas tardes, Aida, buenos días. Buenas tardes, Juan. Y pues ella, ustedes ya lo saben, es educadora, trabaja en el Jardín de Niños Juana Pavón, aquí en Morelia, atrás de Villa Universidad, y además fue secretaria de Educación, también representante sindical mucho tiempo en la sección 18 del CENTE y representante también de los trabajadores en la región de Ciudad Hidalgo. Y pues una experiencia vasta, no solamente en la docencia, sino además también en la administración y en la vida sindical. Pues 30 de abril, hace un año platicábamos aquí de las condiciones en las que se está llevando a cabo este nuevo aniversario, nuevo festejo del Día del Niño. Las escuelas se están preparando, todos los gobiernos de todas las instancias preparándose para festejar el Día del Niño. Y pues el tema es para decir muchas cosas. ¿Qué pasa con la niñez en México? Pues como lo acabas de mencionar, hace un año estuvimos aquí precisamente hablando de este tema, que realmente es un tema muy complejo, porque los gobiernos en su discurso dicen una cosa y la realidad es otra. Yo creo que no hay nada que festejar, en principio de cuentas yo diría eso. En México tenemos alrededor de 59 millones de gente viviendo en extrema pobreza, y de estos 59 millones, 23 más o menos, son niños que van desde 0 hasta los 13 años. En Michoacán tenemos alrededor de una cantidad muy importante de niños que no van a la escuela, más de 1.400.000 niños que no asisten a la escuela por las condiciones de pobreza que tienen. Entonces es lamentable que en el discurso se diga una cosa y que en la realidad nosotros veamos otra, a pesar de que está legislado desde los años 80, donde hay derechos constitucionales para los niños, en donde se habla y se dice que deben de tener derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Pues esto es letra muerta, Juan. Creo que el tema del Día del Niño nos debe de llevar a reflexionar y analizar realmente qué estamos haciendo por el futuro de este país, que realmente, como tú lo mencionabas, los gobiernos más bien se empeñan en usar a la niñez para sus propios fines, para decir que todo está bien, que la política neoliberal que se ejerce en este país tiene las virtudes necesarias para que cualquier niño pueda ser un profesionista, y realmente esto es una mentira. Pues el dato es un dato relevante, una gran cantidad de niños en zona marginal, de pobreza, pero hay otros problemas más que yo digo que son parte esencial que nos debería de mover ahora a la reflexión, y sobre todo a los docentes a la reflexión, es el asunto de la violencia cotidiana que se ejerce en este país y que afecta más a aquellos que son más vulnerables, en este caso los niños, porque además los niños tienen la violencia de los padres. En muchos casos la violencia está ahí en su casa, pero también puede estar en la escuela. No, y está además el fenómeno del bullying es es una actitud, es un problema que a diario se vive en la escuela, y es parte de la cotidianidad de las escuelas. Incluso tú ves cómo todos los niños diariamente te hablan de cuestiones de violencia. Entonces esto no solamente
como tú lo ubicas, no nace en la escuela, se da en la escuela, pero realmente donde nace es en el seno familiar, en el contexto social, en donde los niños se vienen desarrollando. Entonces, este es un problema muy grave, que yo creo que deberíamos de sentarnos a analizar con más conciencia, sobre todo los docentes, qué vamos a hacer al interior de la escuela para ir buscando alguna alternativa que pueda ir frenando este tipo de actitudes, ¿no? Porque yo creo bueno, hoy estamos ante la sociedad de la información y los niños accesan a el uso del celular, el uso de la laptop, de la computadora, de la televisión, esa caja idiotizante que tenemos, ¿no? Que nos enseña tantas cosas, moldea mucho, educa mucho, o por decirlo de alguna manera, genera un tipo de conducta, un estereotipo que promueve este tipo de violencia, pero también promueve la exclusión, porque la violencia también es eso, es exclusión. En las escuelas vemos, porque vivimos en ellas, cómo algunos niños maltratan a otros, no solamente en la agresión física, sino en la agresión verbal. Claro. De un tipo o de otro. Y bueno, pues llegamos al 30 de abril de nueva cuenta con datos escalofriantes. O sea, Michoacán es el primer lugar nacional, no sé si lo sabías, nacional en jóvenes, adolescentes que se suicidan. Hace una semana por mi barrio una niña iba a cumplir 17 años, se dio un tiro en la cabeza en su casa, y debe haber alguna causa, alguna razón que los lleva a cometer este tipo de actos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en una etapa muy difícil, donde la crueldad es la que reina en todos los ámbitos. Creo que los animales no actúan como actualmente estamos actuando los humanos. Yo creo que habría que reflexionar más sobre cómo debemos de en la escuela ir trabajando algunas acciones para que la alta tecnología, los accesos a los medios electrónicos y los medios de comunicación, pues puedan iniciar los niños en un proceso más de socialización, de participación, en donde ellos puedan sentirse más libres, con más seguridad, pero tiene que ser en la escuela y tiene que ser con acciones que vayan coordinadas desde la escuela con los padres de familia, porque yo creo que lo que acabas de decir de esa caja idiota, todos estamos de acuerdo con ello, pero también la mayor parte de los padres de familia, de los maestros, incluso nosotros mismos, luego pues es la niñera de los niños, lo que hacemos es la que lo entretiene. Es la que lo entretiene. Entonces yo creo que habría que reflexionar más sobre esto. Creo que en las grandes urbes se da más la violencia, se da más el bullying que en las comunidades. Yo creo que deberíamos de plantearnos una visión más humana a partir de una convivencia más social dentro de las escuelas. Yo creo que es la única alternativa que tenemos, porque el gobierno no va a hacer nada, Juan. Ellos tienen un proyecto ya que los tiene entretenidos en buscar cómo resolver los intereses de los grandes capitales. Entonces a ellos no les va a interesar. Entonces yo creo que nosotros en las escuelas es en donde podemos iniciar, te digo nuevamente, reitero esto, iniciar una serie de acciones con los padres de familia en la idea de ir erradicando este tipo de conductas y de acciones. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil, porque el medio está, los niños más bien viven en un medio donde para donde quiera que volteen es violencia, y bueno, pues ese es un problema realmente complicado. Grave. 23 millones de niños, el 40% de ellos en la pobreza, un número muy grande de ese 40%, más del 40% trabaja. Así es. Y eso es algo grave. Grave, es algo que yo creo que también nos tiene que llevar no solamente a los maestros, yo digo que aquí sí es para todos, a los padres de familia,
a la sociedad en general. A los gobiernos. A los gobiernos los tiene que, bueno, no tanto a los gobiernos, yo creo que los gobiernos ya son insensibles, Juan. Ya a ellos no les interesa en nada la población. Sigue siendo el Estado. Sí. Entonces, creo que más bien tendríamos que ir apostando por ir, te digo, generando alguna acción en donde vayamos, con los padres de familia, con los vecinos, denunciando este tipo de actos que los gobiernos hacen. O sea, ya aquí debemos de iniciar acciones, yo creo que de este tipo. Ya no pedirle al gobierno que se haga responsable porque no lo va a hacer. O sea, el gobierno que tenemos es irresponsable ante la situación que se está viviendo por donde quiera que lo veas. México es un país que tiene recursos naturales como ninguno. Nuestros niños deberían de estar bien alimentados, deberían de estar bien atendidos con la riqueza que se tiene en el país. Pero la mala distribución es lo que viene a dar este tipo al traste con este tipo de cosas. Entonces yo creo que ya pedirle al gobierno que cumpla su responsabilidad, nada más nosotros como maestros, o cada quien por su lado, creo que esto ya no es factible. Yo creo que hay necesidad como de ir encauzando una sola voz para ir exigiendo de que las cosas tienen que cambiar. Y tienen que cambiar precisamente porque los niños, que son el futuro, ya no quieren estudiar. Algunos no pueden estudiar, por lo que tú acabas de decir. Vemos cuántos niños están en extrema pobreza, pero también vemos cuántos niños trabajan. Y yo creo que es uno de, pues eso es la peor injusticia que puede haber, el que haya una explotación del trabajo de los niños. Fíjate que lo que estamos promoviendo la injusticia, la discriminación. Hay niños que insultan a otros niños por su condición física, ¿no? Incluso por su condición de pobreza, ¿no? Que eso es todavía más grave todavía. Eso estamos promoviendo nosotros como sociedad, es increíble que ocurra eso. Pero hay muchos que no tienen para comer, o sea, que no tienen forma. Esto de los suicidios, que es algo grave, pero también de los embarazos en pequeñas niñas adolescentes, yo creo que va creciendo enormemente. Así es que yo creo que aquí el otro factor que genera este tipo de cuestiones es también la desintegración familiar. La desintegración familiar también tiene que ver en este asunto. El hecho de que no haya una integración en el hogar tiene diferentes dificultades, o sea, de ahí nacen o salen los niños que van a ser agresivos. ¿Por qué? Porque desde el seno familiar no tiene un contexto de seguridad, de libertad, pues ahora sí, de poder satisfacer sus necesidades más primordiales, que es, y de afecto. Así es, y de afecto, que tiene que ver no solamente con el que le des de comer, sino también con que lo abraces un ratito, ¿no? Lo protejas. La cuestión del afecto ya lo hemos olvidado, o sea, ya no abrazamos tanto a nuestros hijos porque, bueno, ya tienen que ser autónomos, tienen que tener otra visión de las cosas, tienen que valerse por sí mismos. Nosotros tenemos que trabajar. Y les compramos la tele y el celular para que se entretengan. Sí, les decimos, te compro un jueguito y no me molestes ahorita. Entonces, ese es, en vez de apapacharlos, en vez de ponerles atención, entonces creo que este es otro de los factores importantes, la desintegración familiar, las condiciones sociales que privan al interior de la familia. Entonces, esto pues obviamente tiene sus repercusiones y una de estas es estas cuestiones de incomprensión de los adolescentes. Todos somos responsables. Hay una cosa, la UNESCO marcó el Día Internacional, Día Mundial de la Infancia, y cada país lo adoptó según la fecha que consideró indispensable. La idea de la UNESCO era dar a conocer los derechos de los niños, o sea, que promover el conocimiento de los derechos de los niños para que se respeten. Y lo último que festejamos ese día, lo último que hacemos cuando festejamos a los niños el 30 de abril es
ver por esos derechos, que deberían de ser comunes, cotidianos, de todo el tiempo, porque los niños tienen derecho a un nombre, derecho a la protección, a la salud, a la educación, a la alimentación, etcétera. Son derechos con los que se nace, y sin embargo no los estamos garantizando. Así es. Entonces, no hay una necesidad de generar una política por estos derechos de los niños, y me parece que si la respuesta fuera positiva, ¿quiénes podrían encabezar esto? Porque no puede ser de manera aislada, tiene que ser alguien que tenga que llamar a iniciar todo un proceso de construcción en donde podamos ir generando este accionar para que podamos el día de mañana ahora sí hacer realidad que los derechos de los niños pues puedan prevalecer. Yo creo que sería necesario desde la escuela, desde nosotros los maestros tenemos que hacer un llamado con los padres de familia. Yo creo que ahí es un espacio donde podemos hacerlo. Y el otro espacio, bueno, pues también es en la colonia, en el lugar donde vivamos, en la población, y un llamado después, yo digo que a nivel regional, estatal, en donde alcemos una sola voz exigiendo el respeto de los derechos constitucionales de los niños. En vez de darles una semana cultural, entre comillas, a los niños esta semana, de llevarlos al cine, de llevarles un payasito, de darles algo, yo creo que sería muy bueno que iniciáramos una campaña en donde difundiéramos los derechos de los niños. Una campaña permanente. Además de darles el cine y el payaso, claro, y todo lo demás. Sí, hay que dárselo. Exactamente, y hay que, como tú dices, la alegría se ocupa, y los niños son felices siempre. Incluso si es una característica de la niñez, si tú te fijas, hasta el niño que anda vendiendo chicles, en un ratito voltea y ve un pajarito o algo que voló, y se entretiene y se divierte. Entonces, pues ojalá que hiciéramos conciencia y una labor permanente, como tú lo mencionas, no nada más en esta semana, sino en esta semana iniciarla y no culminarla en 2 o 3 meses, no, sino que siga de manera permanente. Continuar. Así bueno, es. Pues 30 de abril, Día del Niño, y seguramente el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los funcionarios de la Secretaría de Educación van a decir que están haciendo todo su esfuerzo, todo su empeño para cambiar las condiciones en las que la infancia vive, una infancia que pasa por un problema muy serio, muy severo, de exclusión, naturalmente de injusticia. Hay una terrible condición humana para la infancia en el mundo, pero particularmente para la nuestra, que ahora incluso viven en zonas de violencia como no la habías visto antes, ¿no? Claro. Pareciera zonas de guerra, y los que padecen eso son la niñez. Hay una propuesta, algo de decir, oigan, sí es el Día del Niño, asumamos desde donde corresponda, que me parece que un espacio natural es la escuela, para defender los derechos fundamentales de los niños, que es una acción revolucionaria. Para aquellos que les gusta mucho hablar de la revolución, eso sería una acción altamente revolucionaria que me parece que pondría al magisterio a la vanguardia, y no tanto estar buscando en este momento solamente, bueno, pues yo creo, los derechos que también hay que buscar los propios, ¿no? Claro. Pero que tenemos que mostrar nuestra condición de maestro. Una cosa es ser docente y otra cosa es ser maestro. Claro. Maestro era Aristóteles, Sócrates, Rafael es... Ramírez, y otra cosa es que han ido a la normal y sean maestros de escuela. Y bueno, docentes y otra educadores. Juan. Y otra educadores, eso es. Y bueno, pues yo creo que en las escuelas nos esperan las ollas de pozole, y qué bien, ¿no? Qué bien y qué bueno, pero me parece que falta darle contenido al 30 de abril, un contenido que tendría que iniciar con mucho tiempo. No tendría que ser un día del niño, un mes del niño, en la que más que otra cosa, más que el respeto mutuo entre los niños y su capacidad de divertirse, tendríamos que
ver la forma en cómo los adultos aprendemos a tratar a los niños. Pues sí, un llamado, Juan, a todos nuestros compañeros maestros, a los padres de familia, a que iniciemos esta labor, porque esta labor es la única que nos permitiría el día de mañana construir un mejor futuro. En realidad las cosas están difíciles, pero yo creo que también no imposibles. Si no iniciamos con este entusiasmo de querer cambiar las cosas, de buscar algunas alternativas para iniciar este proceso de campaña, porque esto es lo que se me ocurre en este momento, llamar a todos los maestros a que analicemos los derechos de los niños y desde la escuela analicemos qué implican estos derechos y a partir de ahí empecemos a platicar con los padres de familia. Esto se va convirtiendo en una red de análisis y discusión donde realmente pues podemos tener un beneficio común. Claro, y no se trata de migajas, es decir, de una beca de 80 pesos o de calzado y útiles escolares, es mucho más allá que eso. Dice Bernard Shaw que no hay nada más extraordinario que la sonrisa de un niño. Bueno, pues entonces creo que esa podría ser nuestra consigna en el futuro, ¿no? Cómo mantenemos la sonrisa de los niños. Le agradecemos a la maestra educadora, a Aida Sagrero Hernández, su valioso tiempo para esta charla, esta conversación, y le agradecemos a todos ustedes estar con nosotros. Voces de cambio.